Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today, Friday. We are going to read the versicle for the last time in this week. Well, here we go to Matthew 5, versicle 23 and 24. And the Lord said to us, so if you are offering your gift at the altar and then remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar. First go and be reconciled to your brother. Then come and offer your gift. Well, this is according to the Berean Standard Bible. And the value for this week is reconcile. Reconcile. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando con la clase de inglés para el día de ahora. Nos despedimos de este versículo esta semana, ¿verdad? Haciendo hincapié en que debemos de reconciliarnos con aquellos que nosotros hemos ofendido, ya sea que los hayamos ofendido con plena causa, ¿verdad? Del hecho, como por ejemplo, si retomamos el versículo previo a este, era don't get angry, no te enojes. Bueno, nos enojamos y a veces decimos cosas que nos arrepentimos después de haber dicho o hacemos cosas que después nos arrepentimos. Esa es la clave, arrepentirse de nuestras malas acciones y que han dañado a nuestros semejantes. Aunque aquí se habla de hermano, pues es cualquier persona, ¿verdad? Con la que nosotros convivamos, sea que estemos conscientes o no estemos conscientes, debemos siempre buscar reconciliarnos. Según esto, hay algo que nos va a decir al estar frente al altar que tenemos algo pendiente de arreglar y ese algo, ese alguien es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, ¿verdad? Cuando estamos obrando mal, siempre y cuando le dejemos operar en nuestras vidas. Ahora, debemos tomar en cuenta también que esto de las ofrendas o los sacrificios en el contexto en el que se explica acá se refería a la ley de Moisés, ¿verdad? Al hecho de cuando he cometido un pecado me presento al templo y para tapar mi pecado es necesario un derramamiento de sangre de algún tipo de los animales limpios que Moisés había declarado que podían hacerse para este tipo de ritual. Eh, con la muerte de Jesús y el derramamiento de su preciosa sangre, todo eso quedó en el pasado, ¿verdad? Ya no es necesario más ofrendas de ese tipo. Sin embargo, si yo quiero agradar a Dios, hay ofrendas que puedo ofrecer en términos no de buscar el perdón de pecados, porque lo único que perdona el pecado es aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Pero si yo quiero agradar a Dios, pues asisto a una iglesia, escucho sermones, escucho predicaciones, leo la Biblia, oro, sirvo en algún ministerio, asisto a los eventos, vigilias, bueno, una vida, digamos, religiosa, ¿verdad? Ahí está el punto. Jesús dice, bueno, eso está bien, pero debes de priorizar la relación que tienes con tus semejantes antes de meterte a todo eso. Es decir, si vienes a la iglesia con un corazón en el cual tú sabes que has obrado mal, que le has hecho daño a alguien y que no te has reconciliado, no has hecho las paces, decíamos, no has made the peace, no has hecho la paz con esa persona, no te has puesto a cuentas con tu semejante, ve a hacer eso primero. Es urgente que hagas eso primero y luego regresa aquí. Luego regresa a la casa de Dios. Porque este versículo es parte del sermón en el monte y eso se lo dijo a sus discípulos, a los que le seguían. Eso significa que Jesús les estaba queriendo decir, miren, no sean como los fariseos de este tiempo como esos religiosos, ¿verdad? Que vienen y que ellos van al templo, ofrecen sacrificios y dicen, bueno, yo estoy a cuentas con Dios, pero no están a cuentas con sus semejantes, no son capaces de ser humildes y de decirle a alguien que han ofendido, mira, sinceramente, perdóname, no quise hacer esto, pero te pido perdón, reconozco mi error. De eso es lo que hemos estado hablando aquí en Reconcile. Bueno, Tatiana Viola, con eso terminamos y vamos a continuar con el
tema de la pronunciación. Ayer veíamos lo de la malla I. Hoy vamos a ver la I, pero cuando suena como la I. ¿Vea? Y aquí es donde viene la principal confusión. Creo que esta es la letra que más nos confunde a todos los latinoamericanos, porque estamos acostumbrados a leer esto como I. Pero resulta que, como iremos viendo, el sonido no aparece en palabras que lleven esa escritura. Vamos a ver acá. El sonido I se representa por una I minúscula y es el sonido para la segunda vocal del inglés. Recuerden que la primera vocal es A, la segunda es I. Es la vocal E para nosotros, pero para el inglés es I, I. Bueno, ¿en dónde aparece el sonido I? Aparece en palabras que llevan dos letras E. Siempre que veamos en la escritura el dos letras E, debemos de saber que eso se lee como I. Y aquí tenemos el verbo ver, ¿verdad? Como sí, sí. Tenemos el verbo libre, ¿verdad? Ser libre. Eh, free, free, free. O también puede ser para cosas gratis, ¿verdad? Se suele utilizar para cuando algo es gratis y ponen en los letreros for free, gratis, ¿verdad? Green, que es para el color verde. Green, green, es I, green, color verde. Luego tenemos need, que es el verbo necesitar. Need, podemos decir I need, you need, we need. O la canción aquella, ¿verdad? Famosa de All You Need Is Love, de los Beatles. Need. Bueno, y este último que es street, street, que es para decir una calle, ¿verdad? Así como el videojuego de Street Fighter. Street. Y es el sonido. ¿En dónde aparece? En dos E, doble E. Double. Cuando veamos double E es I. Bien, tenemos otro ejemplo más. Y en este caso tendríamos acá que en el diptongo EA, el diptongo EA es especial. Y para algunas palabras con EA, este va a sonar a I. No todas. Con ese diptongo hay que tener cuidado, porque el diptongo EA en algunas palabras suena como lo vamos a ver acá, pero en otras palabras suena como una E. Entonces hay que ponerle atención a ese diptongo porque es un tanto caprichoso. Si usted me dice, mire, teacher, ¿cómo voy a saber en qué palabra suena como I y en qué palabra suena como E? Pues ahí es donde está el capricho, porque no hay regla, no hay regla, no hay patrón. Hay que aprenderse las palabras. O sea, de tanto escucharlas, reconoceríamos que esas palabras suenan EA, va a sonar a I. Entonces, por ejemplo, cada uno se dice en inglés each, each, y each. Luego tenemos el verbo leer, que lo diríamos como read, read, read. Y creo que el verbo leer es el más claro ejemplo para recordarnos que ese diptongo tiene dos sonidos. Me voy a adelantar quizás un poco, ¿verdad? Algunos quizás si ya lo han estudiado este tema en algún otro lugar ya sabrán de que el verbo read en presente simple se lee con ese sonido. Pero el verbo read para el pasado se escribe igual, pero su pronunciación es con una E y suena como el color rojo del inglés. Suena a red. Es decir, si alguien quiere decir yo leo, ahorita en presente es I read a book. I read a book. Pero si quiere decir yo leí un libro, entonces tiene que decir I read a book. Y es la misma palabra, pero con un cambio de sonido. Y es el mismo diptongo. Nada más que para el presente simple suena a I y para el pasado simple suena a E. Y ahí es donde les digo, hay muchas palabras que tienen este diptongo EA que tienen el sonido E en sustitución del sonido I. Y hay que aprendérselas, hay que aprendérselas. Otro ejemplo de una palabra muy común es esta, que es para decir cabeza.
Vea, ese no suena con I, suena con una E. Por eso decimos head, my head, para decir la cabeza. Head, no es sonido de I. Entonces, con ese diptongo, mucha atención. Tenemos otras palabras aquí de ejemplo. Tenemos la palabra siguiente que es Z, para referirse al mar. Sí. Luego tendríamos el ejemplo con please, que esa es algo interesante, porque esa termina en E. Es una palabra que termina en E, la E no suena. Y no crea la Magic Key, no es Magic Key, simplemente es una E al final que no suena. Y ya habrán notado que esa S, lo explicábamos en la clase de ayer, la S puede tener dos sonidos, un sonido vibrante y un sonido sin vibración. Cuando vemos en un fonema la escritura de una Z, significa que es un sonido vibrante. Por eso decimos please, please, para decir por favor. For please, dice aquí la gente, please. O como aquella canción, ¿verdad? Que hay una canción muy famosa de los años 70 del grupo Chicago, que casi siempre la mayoría de personas las conoce por esta frase, que es please don't go o baby please don't go. Como nena no te vayas. No obstante, la canción no se llama así. O sea, sí es cierto que en la canción dice esa expresión de cantante, pero la canción no se llama así. La canción se llama If You Leave Me Now, que sería, bueno, si tú me dejas ahora. Entonces, ahí se incluye en esa canción muchas veces la expresión please don't go away, please don't go, please. Y el último que está ahí es speak, speak. Ok, bien. Antes de pasar a el siguiente bloque en donde aparece el sonido I, quiero que le presten atención a las palabras con doble E y a las palabras con el diptongo EA. Y quiero que traten de identificarme de acuerdo al sonido, de acuerdo al fonema, cuáles palabras suenan igual. Me indican si las encuentran. En este caso sería Mari y el otro sería verbo. Correcto, excelente, nice, good observation. Tenemos esta palabra y tenemos esta palabra. Estas dos palabras resulta que su spelling, es decir, su escritura, su ortografía es diferente. Una se escribe con la S y double E y la otra se escribe con S y E. Ahora, el fonema es el mismo. ¿Qué significa? Significa que esas dos palabras son homófonas. El inglés está plagado de palabras homófonas, a diferencia del español. En el español, en las clases de lenguaje, posiblemente se nos dijo que era una palabra homófona. Las palabras homófonas son las que tienen el mismo sonido, pero que tienen diferente interpretación o diferente significado. En el español hay muy pocos homófonos, ¿vea? Y ahí es donde vamos al punto. Por eso es que hemos repetido en varias clases el hecho de decir, mire, el español es un idioma pobre en sonidos. O sea, los españoles no solo nos vinieron a nuestros antepasados, no solo nos dejaron pobres en términos de lo que le quitaron, sino que también nos dejaron con un idioma pobre en sonido. ¿Vea? En cambio, el inglés es un idioma abundante en sonidos, abundante en sonidos. Pero ahí viene la contraparte, y es que el español es abundante, es muy rico en palabras, hay muchos términos, hay muchas palabras. Por el otro lado, el inglés es un idioma pobre en términos de palabras escritas. Por esa razón es que los homófonos son más comunes en el inglés. Y por esa razón es que tenemos que ponerle más atención a lo que escuchamos. Porque lamentablemente, si alguien nos dice, I see you, y si nos dice alguien, por ejemplo, I like the sea, pues vemos el mismo sonido. Es el mismo sonido, pero son dos palabras diferentes. Si alguien nos dice, I see you, es el verbo ver. Te veo, I see you. Pero si alguien nos dice, I like the sea, me gusta el mar. I like the sea, me gusta el mar.
Entonces, hay algunos elementos que no tienen que ver con el sonido que nos permiten identificar cuál es cuál cuando son palabras homófonas. Así como están ahí, las leemos igual, suenan igual. Sí and sí. Pero el spelling nos está indicando que son diptongos diferentes. Por lo que, por ejemplo, si hacemos una oración con el verbo, como el que acabamos de poner, de ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner aquí un poquito más pequeñita. Podríamos decir, I see you. Esa es una expresión bien sencilla. Te veo. I see you. O expresiones como see you later. Te veo más tarde. See you later. Pues sabemos que son expresiones que llevan el sí, pero el verbo. I see you. See you later. En cambio, en esta otra vamos a verlo, la palabra sí, acompañada por lo general de alguna acción o bien de lo que sería un artículo, como por ejemplo, I love the sea. Me encanta el mar. I love the sea. Let's go to the sea. Vamos al mar. Let's go to the sea. Entonces, el THE nos da la idea, el the sea, el mar. No es el verbo ver, es el mar. Entonces, ahora nos encontramos, habíamos hablado anteriormente de los minimal pairs, que era una letra que cambiaba el sonido. Pero en estas no son minimal pairs, es el mismo sonido para dos palabras que se escriben diferente y que significan cosas muy diferentes. Y aquí es donde vienen muchas situaciones en las cuales pues se da esa situación de que incluso hoy hay muchos video memes por ahí, ¿verdad? En donde la gente hace chiste, ¿verdad? Que le pone a Google, mira cómo se dice esa cosa y han buscado palabras que son palabras homófonas, ¿verdad? Y que son muy diferentes y que después ponen a la vocecita de Google a repetirlas y todas las palabras suenan igual. Vea, es precisamente porque son homófonos, son homófonos. Bien, ahora vamos a la tercera parte. ¿En dónde más suena el sonido I? Bueno, curiosamente, en estas sí va a sonar donde está una E. Aquí sí va a sonar donde está una E. Pero estas palabras tienen la característica que son monosílabas y aparte que son monosílabas, tienen la E al final de las palabras y es la única vocal. No hay otra vocal, solo la E. Entonces es el sonido largo. Lo encontramos, por ejemplo, en el verbo be, como el to be, el verbo ser estar, be. Lo encontramos cuando, bueno, estos tienen la característica, todos estos, que son pronombres, ¿verdad? Entonces lo encontramos en todos estos pronombres. En we, para nosotros. We. Lo encontramos en he, para él. En she, para ella. Y en el pronombre these. These. Y ya que nos apareció este pronombre, aquí debo hacer una distinción. Este sonido TH, miren que está acá, notarán ustedes que el símbolo parece como una letra, como que fuera una letra D, ¿verdad? Algo así. Eso no me salió muy bien. Una letra D con un palito acá arriba. Bien. Es el sonido vibrante, es el sonido vibrante para la TH. Y suena a D, a una, parece una D, pero es un poco más suave. Esta, miren, se convierte en esta, en I. I. Luego la S suena vibrante. O sea, esta tiene dos consonantes vibrantes acá. Y la E del final no suena, es muda. No está haciendo mayor cosa. Aunque algunos pues, dicen, no, sí es la Magic E, dicen. Porque entonces esta E le dice a esta E que ella es larga. Porque el sonido I es largo. Entonces, para algunos, este pronombre sigue la regla de la Magic E. Y es these, que es el plural para decir estos. These.
Bueno, hasta allí estaríamos con estas, pero quiero aclarar algo. El símbolo que está aquí, el símbolo que está aquí, no pertenece a ninguna de estas. Cuando en el sonido veamos la I mayúscula, este es un sonido diferente. Es un sonido más corto. Es sonido I, es un sonido sostenido. I, D, we, she, read, please, speak, see, free, green, need. Todos esos tienen I. Pero este que está acá, la I mayúscula, es un sonido mucho más corto. No es un sonido prolongado, es un sonido como I, 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 I. Y aparecen algunas palabras, ¿verdad? Aparecen ciertas palabras. Aquí no tenemos ejemplos de esas palabras, pero es bueno saber que no es el mismo. Entonces, ojo, cuando en un fonema, en la escritura de un fonema, encontremos la I nuestra, la I con el puntito arriba, ¿ya? Ese es I. Pero cuando encontremos esta I mayúscula, es un sonido diferente. Lo hemos visto en sonidos como, por ejemplo, el caso de fish, es decir, un pez, fish. Pero también aparece en el par de lo que es these, que es otro pronombre, lo voy a poner por acá, sería el pronombre este. Este pronombre y el this y this se parecen mucho, son bien parecidos, pero lo que cambia es que en este sí se usa el sonido corto. El otro es el sonido long o el sonido largo. Y aquí podemos hablar de otras situaciones y fíjense que un sonido puede hacer una gran diferencia en la expresión, digamos, que yo quiera comunicarle a otra persona. Y aprovechando esto, vamos a ir, por ejemplo, a dictionary.com para observar los sonidos diferentes. Vale, por ejemplo, miren, aquí hemos visto este, que significa esos. Vean, decíamos, eso significa esos. Vamos a corroborar que es lo mismo que tenemos, digamos, en el material. Miren, aquí está. En el IPA, miren, la TH, la I y la Z, la Z. La E no hace nada. Los dos puntos que ven en el material se pueden omitir, ¿vea? O sea, dependiendo del IPA que se utilice, algunos IPA dicen que no es necesario poner los dos puntos. En el caso del que está aquí, miren, no lleva los dos puntos, solo lleva el I. Significa que ese es I. This. Y miren, nos dice que es un pronombre, también se puede usar como adjetivo, y es el plural de este. Este es el otro. Vamos a irlo a ver. Este es el singular, es como decir esta o esto. O sea, el anterior es estas o estos, pero este es este, singular, en inglés. Y miren, este tiene dos cosas. En primer lugar, la TH es igual que la anterior, es vibrante. Esta suena a I. Y miren la S, ya no es vibrante. La S es la S. Entonces, ¿cómo diferenciar entre uno y otro? Porque son muy parecidos. Este lo vamos a pronunciar como this, 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 haciendo sonar esa this, this. Y en cambio, este va a ser como these, these, this, con el z al final. These, this. Estos dos los vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Los vamos a estudiar más adelante en cuanto a cuál es el uso como pronombres, ¿verdad? Pero es importante saber diferenciar sus sonidos, ¿verdad? Y que tienen sonidos diferentes. Y sí, hay una diferencia entre este sonido así y este, no es el mismo. El de abajo es el I y este es I, muy corto. I, I, I.
Bueno, hay una canción que suelo sugerir cuando se va a ver este tema. Vea que es una canción un tanto antigua, ¿verdad? En donde el autor canta algo como decir, These eyes are crying. Dice, estos ojos están llorando por ti. Y luego más adelante dice otras cosas, ¿verdad? Pero en la otra frase interesante es decir, This heart, este corazón. Bueno, hay un par de palabras muy importantes en el inglés que usted debe de saber. Una la va a conocer ahorita que la busquemos. Tiene que ver con el Z. Tiene que ver con el Z. Tenemos esta, miren. Es una palabra que lleva el diptongo EA, que lo acabamos de ver al otro lado. Miren, nos dice dictionary.com que es un sonido I, sonido largo. Entonces, esto se pronuncia como beach, que sería la playa. Beach. El sí es el mar, pero esta es la playa. La playa, la arena, digamos ahí, la arena, por eso nos dice la sand, ¿verdad? Esa arena que está junto a la orilla, ¿verdad? Entonces, beach, beach. Y decimos, let's go to the beach. Beach. Pero hay otra palabra que hay que tener cuidado de no confundirla con esta, porque podríamos estar queriendo decir que vamos a la playa o que I like the beach, me gusta la playa, y voy a decir una palabra un tanto más grosera, y es esta que vamos a poner acá, que de seguro ya la conocen. O sea, no digan que el teacher se las enseñó, yo creo que ya la conocen ustedes de algún otro lado. Bueno, esta palabra es un tanto insultante. Es un insulto, de hecho, a una que se le hace a una mujer. Vean. Y vean cómo está el fonema. Miren, esta I no es I, no es el sonido I, es el sonido corto. Es el sonido corto. Entonces, el sonido corto es I. Entonces, esta, a diferencia de la anterior es beach, beach, largo. Y beach. En cambio, este es beach, 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 beach. Literalmente, ¿verdad? Este es un insulto que se le suele hacer a las mujeres y aquí nos dice que es parte del slang, ¿verdad? Es parte del slang y es un insulto. Aquí nos dice que es algo ofensivo para la mujer. Bien. Entonces, aquí hay un ejemplo, miren. Por ejemplo, decir esto así. Hey, bitches, let's go party. Pues es muy diferente a decirle a alguien, hey, let's go to the beach. O decirle a alguien, I like the beach. Y me gusta la playa. A decir, I like beach. I like beach. Porque entonces estoy diciendo otra cosa. Entonces son esas hay que tener cuidado. Con eso hay que tener cuidado. Y si se están preguntando, bueno, ¿y qué significa teacher? Pues en español es como decirle a una mujer perra. Eso significa esta palabra. Entonces, uno debe de conocer los insultos de los otros idiomas, no para andarlos diciendo, sino para saber cuándo a uno lo pueden estar insultando. Porque a veces nos dicen palabras así un poco subiditas de tono, y solo nos vamos a quedar, oh, yes, hey, yes, sin saber qué es. Es bueno conocer un poco de este vocabulario, digamos, un tanto subidito de tono, no para andarlo practicando, no para andarlo diciendo, sino para saber cuándo me están insultando. Y claro, no para responder igual, sino para ignorarlos, para ignorar el insulto y pasarlo por alto. Pero vean que un sonido de vocal cambia toda la palabra y podría cambiarnos todo un contexto, sobre todo si yo no lo estoy pronunciando adecuadamente. Entonces, regresando aquí, tendríamos esos sonidos. ¿En dónde suena el sonido I para la vocal E del inglés? Como I, doble E, en algunas palabras con EA y en todas aquellas palabras que terminan con la E y que la E es su única vocal. Pero debemos tomar en cuenta que hay un sonido parecido a este
que sí se hace, si lo notaron, todas las palabras que estuvimos viendo fuera de estas, son palabras que tienen la característica de tener la I en medio de consonantes y no hay otra vocal. En las que hemos estado viendo, esas palabras tienen esa característica de que es la I, o sea, la I del inglés, es la vocal I del inglés. Por eso es que no nos hemos metido ahorita porque es la I y ahorita apenas estamos viendo la I. Bueno, con eso vamos a finalizar, digamos, esta semana con las clases. En la siguiente clase vamos a ir a el otro sonido de la I, que es el sonido corto, que este es bien fácil, ese es bien fácil, es el sonido E, E, como la del español, ¿verdad? Y la vamos a ir revisando en qué palabras aparece. Bien, luego, ¿verdad? Luego ya vamos a ir a el I, que es la tercera vocal del inglés. El sonido E del español, así de manera general, es cuando la E está en medio de dos consonantes. Entonces, podemos ir ya teniendo esa idea que por lo general los sonidos cortos van a aparecer en palabras o sílabas donde una vocal sea la única que está en medio de dos consonantes. Nótese la diferencia entre estas. Aquí, miren, la E no está en medio de dos consonantes, con la excepción de la última. Pero esa no cumple esa regla porque hay una E escrita. Entonces, por eso es que sigue el sonido I. En cambio, en estas que están viendo aquí, las últimas E no, la G no aparecen al final. Lo que aparece es una consonante escrita. Consonante, vocal E, consonante. Ese sonido es el más fácil del inglés porque es igual que el español. Es E, E. Se representa a veces así como una E, así como está acá, como que fuera una E. Y en otras ocasiones se representa con este símbolo que parece como un 3 al revés, ¿verdad? Visto en un espejo, que es el símbolo epsilon, que es una letra, ¿verdad? Que viene del griego también. Epsilon, epsilon. Se usa mucho en matemáticas también. Entonces, aquí tenemos palabras como leg, yes, help, get, check. Todas tienen esa característica. Vocal, E en medio de dos consonantes. Ahora dirán, pero miren en la de help, ahí está la L y la P. Sí, pero es como que fuese una sola consonante. En la de check, dirá alguien, pero mire, ahí está la C y la K. Sí, pero la C no suena, lo que suena nada más es la K. Entonces, es como que estuviera nada más en medio de dos consonantes. Pero está la CH, sí, pero la CH es una sola consonante del inglés. Entonces, recae en la misma situación. Es la única vocal en medio de consonantes. Leg, yes, help, get, and check. Bueno, ahí estaríamos entonces terminando y ya tendríamos prácticamente cubiertos para la A, que es la primer vocal, sus dos sonidos, el corto y el largo. Y ahora tendríamos cubierto el sonido corto y largo para la vocal I. Entonces tenemos A y I, son dos sonidos. Y el otro par de sonidos que hemos aprendido es el sonido I y el sonido E. Y en medio de esto recordemos que aparece ese sonido que es I, pero que es para la I, que ya sería la siguiente vocal que estudiaremos ya a partir de la otra semana. Okay, everybody, that's gonna be all. Con eso terminaríamos la clase de este día. Have a great weekend. Thank you for coming. I wait you on Monday. Nos vemos primero Dios el día lunes. Goodbye and blessings. Bye, teacher. Thank you. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye. Bye. Thank you so See you. much. Okay, goodbye. Blessings for everybody.